más santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Muy amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero exhortarles y recordar que estamos ya iniciando el fin de semana, y eso es un llamado a las actividades a que, por gracia del Señor, ya tenemos costumbre, ¿no? Día sábado, como sabemos, en los horarios que se indican en su pantalla. El día sábado hay actividad de jóvenes. El día domingo en la mañana hay actividad de niños. Y el día domingo en la tarde, entonces, idealmente tipo 7:30 de la tarde, 19:30 horas, nos reunimos todos y juntos nos alimentamos con la palabra del Señor. Amén. Bendiciones y paz del Señor. Amén. Amén. Le invito, por favor, a que abra conmigo las Escrituras. Profeta Ezequiel, hermanos. Profeta Ezequiel, en el capítulo 47 este día. Capítulo 47. Amén. Quiero decirle, solo como un antecedente, para que lo guarde en su corazón, que con esta palabra que hoy vamos a revisar del profeta Ezequiel, se concluye toda la profecía del Señor para Israel, su pueblo, en tiempos de esclavitud en Babilonia, anunciando especialmente, como lo hemos visto, el regreso, ¿no? El regreso ya a casa, cómo el Señor va a restaurar la ciudad, cómo el Señor va a levantar su casa, cómo el Señor va a llenar de gloria su casa. Y aunque lo externo, lo físico, no tenga una gran atracción, le veremos más sin atractivo, dice el profeta hablando de Jesucristo el Señor. Bueno, respecto de la casa de Dios, también esta casa no tenía gran atractivo. Pero el Señor dijo, no importa el atractivo exterior. Lo que importa es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Usted lo recuerda. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Que hoy vamos a trabajar en una parte del capítulo 47, claro. Y el capítulo 48, que es el último, está ligado ya a instrucción de cómo deben establecerse los límites y hacerse el reparto, ¿no?, de esta tierra que debe ser entonces, debe volverse a poseer por los judíos, por los israelitas, por el pueblo de Dios. De allí, bueno, siempre de toda palabra del Señor, siempre hay mucho que aprender, mucho que tomar, pero para nuestros efectos, hoy trabajaremos y concluiremos la profecía de Ezequiel con esta parte del capítulo 47. Amén. Espero que la explicación les haya ayudado más que les haya complicado. Ezequiel 47, voy a leer, hermanos, los primeros 12 versículos. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente,
porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la casa, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Verso 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? Le está haciendo un llamado de atención, que no es solo una mirada. No. Le dice: ¿has visto? ¿Te has percatado? ¿Te has dado cuenta? Sigo en el verso 6. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Permítame repetir esa frase. Verso 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén, decimos. Verso 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Verso 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Amados hermanos, debemos entonces entrar hoy en esta porción de la Escritura. La primera frase del capítulo 47 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. A la entrada de la casa. Y he aquí dice: aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Me hizo volver a la entrada de la casa, pero al volver y observar la casa, dice: hay aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente.
algunas cosas que no quisiéramos perder de vista, hermanos, para que la gracia del Señor se manifieste en nosotros, seamos alimentados y crezcamos juntos en la gracia del Señor. Lo primero es que cuando dice que le hace volver a esta casa, no olvidamos que esta es una casa de la cual hemos conversado antes y hemos leído en las Escrituras que es una casa que está llena de la gloria del Señor. Va a decir el capítulo 43, verso 4, y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y el verso 5 va a decir, me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria del Señor llenó la casa. Amén. Entonces, interesante primero, uno no está entrando a cualquier casa, no, está entrando a la casa del Señor, a la casa donde habita, donde está presente el Espíritu del Señor. Primera cosa. Segunda cosa, dice que salían aguas de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Dice que salían aguas. Si son aguas que salen de la casa donde habita el Espíritu de Dios, si son aguas que salen de la casa donde el Señor, examinábamos estos días, el Señor ha puesto su trono para gobernar desde allí, para bendecirnos con su palabra desde allí, entonces no son cualquier agua. Usted lo entiende así. Más aún, usted podría, en el versículo número 12, pero en la segunda parte debe ubicarse en la mitad del versículo, dice, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Ya eso es más claro, ¿cierto? Sus aguas salen del santuario, salen del lugar santo. Y como el lugar de donde salen no va a ser santo si el que habita, según lo hemos conversado, es santo, santo, santo. Bendito y alabado es el Señor. Dicho esto, entonces entramos a la figura que nos muestra el Espíritu a través del profeta Ezequiel. Dice que le acompañó un varón con un cordel para medir, y midió, dice versículo 3, salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Lo primero que hace, dice, midió 1000 codos. Si me permiten, tomemos un acuerdo para que el resto que conversemos lo hagamos así en la unidad del Espíritu. Está comúnmente aceptado que un codo tiene corresponde a entre 45 y 50 centímetros. Un codo. Entre 45 y 50 centímetros. Nosotros hoy lo vamos a trabajar con 50 centímetros. Cada codo 50 centímetros. De tal manera que sea fácil para ustedes y para mí hacer la conversión. Por ejemplo, cuando dice que midió los primeros 1000 codos, entonces si el codo son 50 centímetros o medio metro, entonces está hablando de 500 metros. Estamos juntos, ¿verdad? Muy bien. En ese entendimiento, tomado ese acuerdo, leemos. Verso 3. Salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 1000 codos. 500 metros. Pero en esos 500 metros el agua solo cubría hasta los tobillos. Una cosa, diríamos, agradable. Uno puede a esa altura juguetear con el agua, no puede jugar con el agua. Es muy agradable, es como estar a orilla de playa, ¿no? Bien, bien agradable. Verso 4. Midió otros 1000 codos, 500 metros más, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Las aguas han crecido. Bien. Midió luego otros 500 metros
y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, ¿no? Esta parte que se ha definido como la parte fuerte del cuerpo, ¿no? La parte que tiene el soporte. Y finalmente, verso 5, midió otros 1000 codos, y era ya un río que yo no podía pasar, dice el profeta, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo del hombre? O sea, ¿te das cuenta de qué se trata? Ese es un poco el punto, ¿no? ¿Te das cuenta de qué se trata? Hay información en las Escrituras, amados hermanos, que nos permiten entender, reconocer que cuando está hablando aquí de un río, y especialmente del río de Dios, nos hacen entender que está hablando claramente de la palabra del Señor. Algún texto, alguna figura que nos parece podríamos tener a mano para este día, mentalmente, porque usted esto lo sabe, capítulo 4 de Juan, el Señor Jesucristo se reúne con la mujer samaritana. Usted recuerda, se produce un diálogo, parten discutiendo, luego la mujer se interesa y el Señor le dice, todo el que bebiere del agua física, del agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer es cuidadosa, es usada por el Espíritu, no hay duda. Pero ella es cuidadosa para hacer notar de qué agua está hablando el Señor. Porque ella le dice inmediatamente, Señor, tú no tienes ningún cántaro, tú no tienes con qué sacar el agua. Por lo tanto, tú no podrías darme a mí de beber. Bueno, el Señor, ustedes saben, mantiene el diálogo, finalmente trata con ella, toca su alma por la palabra. Y la mujer termina dejando tirado el cántaro y corre al interior de Samaria para decir, he hallado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, y pregunta a todos, ¿no será este el Cristo? ¡Aleluya! Había bebido del agua que el Señor le había dado entonces. La Escritura nos enseña, amados hermanos, nos muestra precisamente en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Son textos que conocemos, por eso no los leemos todos. Dice que el Señor subió a la fiesta, ¿no?, en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, eran 7 días allí. Y dice que en el último día de la fiesta, el último y gran día de la fiesta, el Señor se levanta en medio de una multitud que había bebido, comido, bailado durante varios días, una semana. Y Él se levanta para decir, después de todo lo que habían bebido, pues hermano, después de todo lo que habían gozado de la fiesta, Él se levanta para decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La pregunta obvia es, ¿cómo iban a tener sed si habían estado? Es que el Señor no estaba hablando del agua física. Claramente Él les estaba llamando a ser bendecidos con su palabra. Estaba el Señor haciéndoles notar la necesidad que tenían de recibir de Él, ¿no? La palabra que Él les había traído de parte del Padre. Hay un texto que conocen también, pero a mí me parece tan necesario que lo compartamos y lo ponga en su corazón, hermano. Póngalo, por favor, póngalo en su corazón. Por favor, recuerde usted conmigo un versículo, 1 del Salmo 23. Salmo 23.
Si lo recuerda bien, no está obligado a ubicarlo, pero si no, téngalo cerca. Porque va a decir los versículos 1 y 2, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Verso 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y, ahí está, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabemos que el resto del Salmo, todo es de tanta bendición, pero solo nos importa ahora que convengamos, por la gracia de Dios, que cuando el profeta es usado en el Espíritu del Señor para recibir esta palabra, entonces no está hablando de una cosa física, sino que está proclamándole el Señor la necesidad, la exigencia de que el profeta entienda a él para que pueda compartir con el pueblo la necesidad que tiene de entrar a las aguas de Dios. Aguas que ya decimos son la palabra de Dios. Como creo que ya está en su mente, será solo bueno confirmar Isaías 55. Como desciende de los cielos, amén, la lluvia y la nieve. Muy bien, usted conoce el desarrollo del texto, pero dice luego, así será, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Así será mi palabra que sale, dice el Señor, de mi boca. Hará todo aquello para que la envíe y será prosperada, dice. Hará todo aquello para que la envíe y será prosperada. Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Sabemos que la palabra del Señor es la palabra que nos santifica. Sabemos que la palabra del Señor constituye el pan que descendió del cielo y que nos alimenta y que nos bendice y que nos cubre. Bendito es el Señor. Tenido este entendimiento común, entonces, ¿qué va a decir acerca de la palabra, acerca del uso de la palabra, acerca de la necesidad, hermano, de que la palabra sea parte de nuestra vida? Me llamaba la atención mientras examinaba la Escritura que el profeta estaba frente a este lugar, estaba frente al río. Estaba frente al río. Y yo creo entender que la visión que había era una hermosa visión. Por tanto, era bueno para el profeta quedarse allí observando. Yo creo que estaba bien allí el profeta. Sí, pero cuando este enviado de Dios mide los primeros 1000 codos, 500 metros, dice que versículo 3, la segunda parte, dice, midió los 1000 codos, y no dice que me hizo mirar, no dice que me hizo estar allí cerca, dice, me hizo pasar por las aguas. Y después cuando mide los otros 500 metros, me hizo pasar por las aguas. Primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, y después me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y finalmente dice que como ya era un gran río, entonces no se podía pasar sino a nado. Pero es interesante, me hizo pasar. Ni siquiera dice me pidió que pasara o me dijo que pasara. Dice me hizo pasar. Usted recuerda conmigo que estamos en un tiempo en que preparamos el alma para lo que va a ser un reencuentro de la casa del Señor.
lo que es la reconstrucción de la casa, lo que es preparar, afirmar cimiento y levantar la estructura para que el Espíritu Santo del Señor habite en medio de su pueblo. Estamos en eso, ¿cierto? Hemos examinado lo de Esdras en Nehemías, ahora estamos aquí con este profeta del Señor. El objetivo es, hermanos, entender cómo la iglesia debe enfrentar los próximos tiempos, entendiendo que la iglesia es cuerpo de Cristo y por lo tanto templo del Espíritu Santo de Dios. Ese es el objetivo. Entonces, fundamental entender esto. Primero, cuando habla de las aguas, está hablando de la palabra de Dios. De eso está hablando. Pero dice que la palabra de Dios no es para observarla. No es para un mes en el año hacer ciertas reuniones especiales y hablar de este hermoso libro que se llama la Biblia. No. No es para mirar, no es para observar, no es para levantar monumento al libro. Lo que el profeta observa es el río que sale de la casa de Dios, que se dirige hacia el oriente, en el mismo sentido de donde vino ante la presencia del Señor, según ya hemos examinado. Y que el ángel le dice, muy bien, ahora vas a entrar a las aguas. Me hizo entrar a las aguas. Y sí, partió de a poquito. Primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego, parte del cuerpo. O sea, claramente hay aquí un proceso que debe vivir la iglesia, hermano. Se usó años atrás, varios años atrás. Lamentablemente se usaba constantemente aquello de que la letra mata. Entonces, había lugares donde se prohibía el estudio, el examen, la revisión, el aprendizaje de las Escrituras, porque algún hermano creyó entender que correspondía esa aplicación, la letra mata. Y luego alguien tomó otra frasecita aislada que decía, no os hagáis mucho maestros. Lamentablemente nunca, parece que ninguno de los amados hermanos leyó nunca el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, cuando dice que el pueblo de Dios, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque no entraron en las aguas de Dios, porque no recorrieron los ríos de Dios, porque no se preocuparon de que las aguas les llegaran hasta los tobillos, pero seguir avanzando hasta que las aguas fueran subiendo, finalmente hasta los lomos, dice, y luego, aleluya, entender que las aguas siempre siguen creciendo, siempre abundan, porque la bendición de Dios, porque la gloria de Dios es abundante. Y que hay un minuto en que el pueblo de Dios, en que todo hijo de Dios debe estar bajo la acción de las aguas. Cuando se nada, los que somos eximios nadadores, o mejor, los que saben de natación, o los que alguna vez han estado allí en el agua, saben que no se puede nadar por encima del agua. Si va a nadar, el cuerpo tiene que estar cubierto por agua. Solo queda un pedacito allí del rostro, de la cabeza afuera, y hay movimientos determinados que permiten entonces ir tomando aliento para seguir avanzando. Sí, pero el cuerpo está cubierto. Esa es la figura, hermano, ¿eh? Esa es la figura. La palabra de Dios no es para observarla a la distancia. La palabra de Dios no es para mirarla y decir, ¡ay, qué bonito fue! No. Juan capítulo 5, versículo 39-40. No tiene que ubicarlo si no quiere. O si lo recuerda, no está obligado a ubicarlo. Mejor. Pero ¿qué va a decir allí el Señor? Juan 5:39.
escudriñad las Escrituras, dice a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y el Señor le da claridad. Le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué está diciendo? Que la palabra de Dios tiene un alto y claro objetivo: dar testimonio de Cristo, mostrarnos a Cristo, enseñarnos a Cristo, mostrarnos el camino, la vida del bendito Hijo. ¿Y por qué? Porque dirá el Señor, no queréis venir a mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, si uno no viene a Cristo, hermano, no hay vida, porque en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cristo el Señor es el camino a la verdad, es la vida. Por tanto, la vida está en Cristo, hay que estar en Cristo. Sí, pero para estar en Él, para venir a Él, para entrar a Él, hay que conocerle. Y solo se le conoce a través de la palabra del Señor. Entonces, examinar las Escrituras debe ser no un lujo, sino una necesidad en todo hijo de Dios, en todo pueblo de Dios. He escuchado comentarios como este. Ay, que me cuesta tanto leer la Biblia, pastor. Le cuesta porque no la lee. Le cuesta porque no la lee. Hay múltiples ejemplos de todo tipo de cosas. Si alguien no sabe andar en bicicleta y no se sube y empieza todos los días, nunca va a andar bien en bicicleta. Si alguien tiene dificultades para jugar con un balón de fútbol y nunca aparta tiempo para estar ahí jugando y tomando amistad con el balón, entonces nunca lo va a hacer. Pero es al contrario, el que más tiempo ocupa, el que más tiempo está, el que aparta tiempo para especializarse, el que es bendecido entonces, en este caso por la palabra del Señor. Pero debe haber un entendimiento. Necesito la palabra del Señor. Necesito, que dice Simón Pedro al Señor, allá en Juan capítulo 6, Señor, ¿a quién iremos? ¿Recuerdan? ¿A quién iremos? Solo tú, bendito sea, tienes palabra de vida eterna. Esa necesidad debe manifestarse en nosotros, hermano. ¿Qué más debe manifestarse en nosotros? Mire, por favor, el versículo número, el 8, debo leerlo, el 8. Me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Atienda, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Toda esta figura del mar es una figura de muchedumbres, es una figura de gran cantidad de gente. Verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, dice, vivirá. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren los ríos, dice, esa alma viviente vivirá. Observe otra vez. No dice toda alma viviente que observa el río, que lo mira desde afuera, o que se queda contento con dar unos pasitos por el agua cuando el agua llega hasta los tobillos. No dice eso. Dice toda alma viviente que nadare. Está hablando de una posición frente, o más bien bajo la palabra del Señor. Está hablando de un compromiso de que la palabra de Dios le cubra y por lo tanto le domine, le gobierne, le dirija, le enseñe. ¿Quiere tener vida? Hermano, amigo, ¿quiere tener vida? Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida, dijo el Señor. No hay dónde perderse, mi hermano. Dice en el mismo versículo 9, y habrá muchísimos peces.
por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá, le ruego que lo atienda, y vivirá todo. Aleluya, todo lo que entrare en este río, vivirá. Aleluya. Usted lo entiende, ¿verdad que sí? El Espíritu le da testimonio. No hay vida fuera del río, esa es la figura. No hay vida fuera. Pero el que entrare al río, vivirá. Entonces usted podría explicarse ahora por qué es que conocemos tanta experiencia de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que habiendo estado en la iglesia, habiendo participado de actividades, habiendo sido parte del coro instrumental, habiendo hecho actividades a veces con los niños, porque es que luego de un poco de tiempo han preferido el mundo, han preferido el sistema, se han ido fornicando espiritualmente. Se han alejado, le han dado la vuelta a la espalda al Señor. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cómo es posible? Si estuvieron, si vivieron, ¿cómo es posible? Bueno, la Escritura dice que el que entre al río debe estar dentro. El Señor Jesucristo, hablando de lo mismo, usó la figura de la casa. ¿Recuerda? Todo el que me oye las palabras, todo el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, un hombre inteligente, que para construir su casa edificó sobre la roca. Y vino tempestad, vino lluvia, vino viento, vino y dio contra la casa. Sí, pero la casa estaba firme, pues, porque estaba edificada sobre la palabra. El Señor partió diciendo, el que oye mis palabras y las hace, el que oye mi palabra y las hace, le compararé a este hombre sabio. Entonces, cuando la vida está cimentada en la palabra de Dios, cuando la vida está establecida sobre la palabra de Dios, hermano, no importa si viene viento, no importa si hay remesón, no importa si hay pandemia, no importa. El alma, bendito sea, el alma está cubierta, el alma está protegida. La palabra del Señor le habrá alimentado. Y no habrá nada que le enferme. Estoy hablando del alma. Algunos de nuestros hermanos han sido afectados por una cosita temporal, por un COVID-19 que dura un par de semanas su efecto. No, si eso se resuelve con un poco de obediencia, con un poco de sujeción a la norma establecida, eso se resuelve. El problema es cuando el alma se enferma, mi hermano, mi hermana. Pero ningún alma que esté cubierta, llena, que esté allí en la profundidad del río de Dios, ningún alma que esté nadando en estas aguas abundantes y profundas que nos ha dado el Señor del cielo, ninguno será nunca afectado, nunca enfermado, nunca, mi hermano. Nunca, porque la palabra del Señor le cubrirá, le bendecirá, le sanará, le fortalecerá, le defenderá de toda acción de mal. Bendito y alabado es el Señor. Versículo 12, por favor, amados hermanos. Junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Está el río. Está el río que sale de la casa de Dios. Y en la ribera, entonces, a uno y otro lado, dice,
toda clase de árboles frutales. Dice que sus hojas no caen y su fruto no falta. Su fruto no falta. Recuerde conmigo, repáselo. Es necesario. Salmo número 1. Es necesario, mi hermano. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son los que pueden andar en ese quehacer? Los que tienen tiempo, los que no saben en qué ocupar su tiempo, los que no tienen una cosa superior para asignar en su vida, para ocupar su alma. En cambio, mire el versículo 2. La primera frase del 1 dijo, bienaventurado el varón que no hizo lo otro, sino, verso 2, sino que en la ley, en la palabra del Señor está su delicia. Y en su ley medita, revisa, estudia, examina, medita de día y de noche. ¿Qué pasa con este varón? Será como, ahí está, ¿ves? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Quedas, mire pues, junto a corrientes de agua, las aguas que salen de la casa. Estas aguas que van creciendo y que un hijo de Dios va entrando y termina con todo su cuerpo cubierto de esa agua preciosa, de la palabra del Señor. Dice en el verso número 3, será como árbol plantado junto, ahí está, ¿ve? Junto a corrientes de agua. ¿Cuál es el resultado, hermano? ¿Cuál es el resultado? ¿Da su fruto a su tiempo? ¿Da su fruto a su tiempo? Creo que algunos de estos días revisábamos allá en Gálatas capítulo 5 que el Espíritu Santo de Dios que gobierna nuestras vidas nos provoca fruto, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Recuerda? Muy bien. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Le importa? ¿Le interesa? Diga amén. Levante su mano y diga amén, Señor. Yo quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Es un árbol que se mantiene verde, que sus hojas nunca caen y que siempre da fruto, que hay testimonio de que es un árbol no seco, es un árbol no silvestre, es un árbol que da fruto en cumplimiento de aquella palabra de Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos. Bueno, muy bien. Termina el versículo 12 diciendo que su fruto será para comer y su hoja para medicina. Quiero invitarle para concluir este tiempo, hermanos, en el último libro de las Escrituras, Apocalipsis, en el último capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, amado hermano. Quiero hacerle notar dos cositas. La primera es que en el capítulo 21 comienza el Señor mostrándole a Juan este cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Que es promesa que tenemos y que creemos que el Señor traerá pronto. Cielo nuevo y tierra nueva. Luego, a partir del versículo 9, le muestra, dice la Escritura, el Señor le muestra a Juan la desposada, la novia del Cordero, la iglesia del Señor. Aleluya, la nueva Jerusalén le llama. Y en esta nueva gran ciudad que el Señor establece para su amada, en esta gran ciudad, capítulo 22, verso 1, va a decir, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía, mire pues, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¡Aleluya! Salía del trono de Dios, como lo había visto el profeta Ezequiel. Cuando el Señor llena de gloria la casa allí y pone allí su asiento y pone allí su trono. Recuerde, este río de agua limpia, resplandeciente, salía del trono de Dios y del Cordero.
en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Aleluya. A uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, ese que nadie comió allá en el huerto, ese que fue despreciado, ese que dice San Juan 1:11, que el árbol de la vida vino a lo suyo. Bendito sea. Y los suyos no le recibieron. Bendito sea, pero habemos algunos que le hemos recibido, hermanos. Es central en lo que viene de los nuevos tiempos, en la nueva vida que el Señor nos va a dar, que estaba allí en medio de la calle de la ciudad. A uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermanos amados, ¿sabe por qué es tan determinante amar la palabra del Señor, desearla, comerla y luego obedecerla y vivir en ella y por ella? ¿Sabe por qué? Porque dirá Juan capítulo 1 que la palabra de Dios es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Él es la palabra de Dios, hermano. Cuando alguien desprecia la palabra del Señor, cuando alguien no valora la palabra del Señor, está despreciando la revelación de Cristo para su vida. Y si no está Cristo en nosotros, dígame de dónde sacamos vida, dígame en quién vivimos, diga sobre quién edificamos la casa, si Cristo es el fundamento. Dígame cómo nos acercamos al Padre, si Él es la puerta de entrada, si Él es el camino que nos lleva al Padre. Dígame cómo nos presentamos todos los días delante de la santidad del Padre, siendo todavía nosotros hombres y mujeres pecadores. Dígame cómo entramos al Padre, si no es, como dirá Hebreos capítulo 10, a través del camino santo y vivo que el bendito Hijo nos abrió, a través del velo, esto es, a través de su carne. Hermano amado, hermana amada, si Cristo no está en nuestras vidas, no hay nada. Podría haber hasta religión, podría asistir hasta a los cultos cuando lo pueda hacer presencialmente. Podría ofrendar un dinero allí, podría ser parte del coro o de los que tocan instrumentos, lo que quiera. Pero si no está Cristo el Señor, no hay nada. Porque solo Cristo el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Si no hay camino, si no hay verdad, gobierna el maligno. Y si no hay vida, estaríamos muertos. Pero hermosamente Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quiere decirle conmigo al Señor que nos interesamos por sus ríos? ¿Quiere venir a los ríos de Dios? ¿Quiere venir al gran río de Dios? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no viene al río de Dios? ¿Por qué no le decimos: Señor, te necesitamos? Necesitamos estas aguas. Y gracias por dárnosla, y gracias por llamarnos, y gracias por invitarnos. Hagámoslo juntos. Papito amado, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Padre nuestro, bendíganos, rogamos. Oh, bendíganos con su palabra, Señor. Entendemos y reconocemos que necesitamos, Señor, desarrollar nuestra vida en sus ríos. Es en el río de Dios que está la vida, Señor. Es en el río de Dios que abundarán los peces y podemos cumplir con nuestro trabajo. Dijo el Señor Jesucristo: dejen de pescar peces. Yo les quiero hacer pescadores de hombres. Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos a usted y rogamos que su Espíritu Santo nos introduzca en las aguas
profundas de su palabra. Ponga hambre, ponga sed en la vida de cada hijo, papá. Ponga necesidad de usted y trate por su espíritu abriendo los ojos de nuestro entendimiento para recibir su bendición y su enseñanza. Padre, gracias. Reconocemos que su palabra es el pan de vida que nos alimenta cada día. Padre, denos siempre este pan. Amén, Señor. Bendiga su casa, Señor. Bendiga su casa, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias.